10:16 de la mañana, ya nos acompaña en los estudios de Universal la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC, Mercedes Aramendía. ¿Cómo te va, Mercedes? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias, un gusto placer tenerte acompañarlos por acá. Bueno, Mercedes, Uruguay dio un paso más en ese camino de la aplicación de la tecnología 5G en el territorio nacional con esa concreción de la subasta, en donde las empresas Movistar y Claro adquirieron sus bloques para brindar este servicio. El tercer bloque lo tiene Antel, por ser la empresa estatal, ya lo tenía de antes reservado. A partir de ahora, ¿cómo sigue el proceso hasta la puesta en marcha del 5G? Bien, bueno, primero que nada, destacar que para todo lo que es el país nuestro, para lo que es el desarrollo social, económico y cultural, es fundamental lo que es la evolución de la tecnología. O sea, vemos cómo la conectividad es base de lo que son todos los nuevos servicios, lo que es la inteligencia artificial, que ayer lo veíamos en el laboratorio que se instaló, para lo que es el desarrollo de la realidad virtual, la realidad aumentada y demás. O sea, la conectividad es cada vez más esencial y nos habilita a poder acceder a nuevos servicios, nuevos desarrollos, nuevas posibilidades y oportunidades para todos. En este sentido, la evolución de la tecnología es constante, ¿verdad? Y así como nosotros vemos que las primeras subastas que se hicieron en nuestro país, que fue en el año 2001, en ese momento empezábamos lo que era incipiente el desarrollo de las telecomunicaciones, ¿verdad? Incluso en ese año fue también cuando se creaba la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, porque antes se centralizaba todo en Antel, ¿verdad? Luego se fue también promoviendo mucho la competencia, entró Movistar, entró Claro al mercado y Antel, y bueno, eso ha ido evolucionando y vamos viendo cómo vamos pasando de 1G a 2G, 3G, 4G y actualmente estamos hablando de 5G. Pero incluso ahora en febrero tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso Mundial de Telecomunicaciones y ya está en boga el 6G, ¿verdad? Qué disparate, o sea, qué necesidad. ¿Ya estamos hablando del 6G? Ya estamos hablando a nivel internacional del 6G. ¿Y qué cambia ahí? ¿Más rápido todavía? O sea, principalmente lo que más se está viendo es cómo se va va cambiando la forma de los servicios y lo vemos en los usos, en los hábitos de todos nosotros, ¿verdad? Probablemente hace un par de años nosotros éramos usuarios más de lo que era la telefonía móvil, de llamar directamente, claro. ¿Verdad? Y ahí estamos usando lo que es más la voz, lo que eran los minutos, mandábamos más SMS, por ejemplo. También recuerden la larga distancia internacional, todo lo que es el roaming, cuando nos íbamos de viaje. O sea, son un montón de servicios que estaban a disposición de las personas y a medida que la tecnología va evolucionando y la conectividad, también son los servicios y los hábitos de las personas, que esto es clave. Y esto también va atado mucho a lo que hablábamos al principio del tema de la confianza y de la ciberseguridad, ¿verdad? Sí, en el principio fuera del aire. Exacto, fuera del aire. Cómo está todo vinculado. Porque yo siempre cuando estoy hablando de estos temas de lo que es la importancia de la conectividad, siempre trato de hacer énfasis en la importancia de cómo es no solo conectividad, sino que es todo un ecosistema que se tiene que desarrollar junto con la conectividad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una conectividad muy buena velocidad, muy buena latencia, que es parte de la principal diferencia que tiene 5G comparado con 4G, pero nosotros necesitamos servicios, necesitamos casos de uso. Claro. ¿Verdad? Porque si tenemos una conectividad excelente, pero nadie la usa porque no tiene servicios, no tiene casos de uso, etcétera, pierde un poco sentido. Bien. Necesitamos dispositivos. Es como el revés de lo que nos sucede generalmente. O sea, estoy pensando en el pasado más remoto, pero reciente, el Blu-ray. ¿Se acuerdan? Nos había llegado, todos teníamos DVD para reproducir y en un momento llegó el Blu-ray. Pero no había películas de Blu-ray. Entonces teníamos el aparato, se vendía el aparato, que aparte era carísimo, que te prometía una calidad de imagen espectacular, pero ¿dónde alquilabas una película? Estoy hablando en términos de casi de prehistoria para los jóvenes, pero ¿dónde alquilabas una película en Blu-ray? Esto es lo mismo. Tenemos la 5G, pero no tenemos en qué aplicarla. Claro, los casos de uso son fundamentales. Entonces, por eso decía, necesitas la conectividad, en este caso, por ejemplo, lo que es la tecnología 5G, necesitas los servicios, los casos de uso, que generan principalmente, o sea, donde más intentemos que se va a ver todo esto es lo que comentaba al principio, la realidad virtual, la realidad aumentada, todo lo que es gaming, pero imagínenselo también en lo que es la telemedicina, en lo que es la robótica, en lo que es operar a distancia, por ejemplo. Claro. O hacer un tratamiento a distancia. Exactamente. Imagínense los autos autónomos también, los autos inteligentes, que vos ahí, la latencia... Hay muchos casos en Corea, por ejemplo, ya de autos que andan con 5G solos, ¿no? Claro. Te dan un miedo bárbaro, pero bueno, andan. Pero es parte de la evolución. Es parte de la evolución. Disculpa, volviendo a lo de los plazos. Una vez que ya están asignadas, ¿no? Las frecuencias, digamos, ¿no? Como que la subasta se concretó y ya se confirmó
confirmó que Movistar y Claro adquirieron sus bloques y está el de Antel. ¿Qué falta para la puesta en marcha del 5G? Bueno, el pliego establecía plazos específicos. La subasta, como bien indicás, se hizo el 9 de mayo y las empresas tenían un plazo de 60 días para poder pedir lo que es la asignación. Sí. Antel ya estamos en esos 60 días exactamente. Ahora. Ya algunas de las empresas lo han solicitado y luego de la asignación las empresas pagan parte de lo que es el precio, o sea, pagan un 25%, que tienen 30 días desde que se hace la asignación, y luego viene lo que es la autorización y la habilitación, que ya es que te hacen el despliegue de las radiobases y que básicamente URSEC les da el ok y levantan la llave. Te pregunto algo sobre el proceso. ¿Por qué no tenía chances una empresa que no estuviera en el mercado? No, al contrario. A ver, como comenté al principio, en Uruguay se han hecho 5 subastas de espectro. ¿Bien? La primera fue en el año 2001, la segunda fue en el 2003, luego en el 2013, 2017 y 2019. ¿Bien? Esta venía a ser la sexta que se hace. Sí. Si uno va a los antecedentes, en el 2001, que es cuando era muy incipiente la tecnología y comenzaba, el proceso era abierto, ¿verdad? Se podía presentar empresas que mostraran que tuvieran una determinada experiencia, un determinado patrimonio y demás. En el 2003, que fue cuando entró Claro también al mercado, que se estaba buscando justamente que hubiera 3 operadores. Si uno ve la tendencia internacional, en general suele haber 3 operadores en los países. A veces en algunos casos hay 4 o 5, pero en general la gran mayoría tiene 3. En 2003 también se exigían requisitos específicos de experiencia y demás, y ahí fue que entró Claro. Bien, después en las subastas siguientes, que fue en 2013, 2017 y 2019, expresamente el pliego era cerrado. ¿Qué significa que fuera cerrado? Que solamente podían participar quienes ya estaban prestando el servicio en el país. Mercado, exacto. Entonces, en esos casos, que fueron las últimas que se hicieron dentro de los últimos 19 años, participaban únicamente Antel, Claro y Movistar. ¿Qué se hizo en esta subasta? En esta subasta se habilitó, al igual que en las demás, que pudieran participar quienes ya estaban operando en el mercado, como bien decía, Antel, Claro y Movistar, pero también se habilitó, como se había hecho anteriormente, a que si hubiera un tercero que quisiera entrar, pudiera hacerlo siempre y cuando cumpliera con determinados requisitos ¿Qué requisitos previos? debía cumplir? Porque capaz que eran difíciles. Claro, pero la crítica ahí fue como que los que criticaban decían, esto fue una adjudicación directa, porque las condiciones que se dieron son las que cumplían Movistar y Claro. No, en realidad son cosas muy... A ver, en realidad, como decía, el pliego específicamente les habilitaba a participar a las que ya estaban operando. Eso era una parte. La segunda parte es que se autorizaba a que empresas que de repente no estaban operando en el país, pero tuvieran interés en entrar al mercado, pudieran hacerlo siempre y cuando cumplieran con determinados requisitos. Dichos requisitos se entienden que eran razonables. Y no es que fueron requisitos que nunca se habían utilizado, sino que fue, por ejemplo, los mismos requisitos que utilizamos para la portabilidad numérica, que fueron también cuando nosotros, para llevar adelante la portabilidad numérica, se contrató un administrador de la base de datos. En ese caso también, o sea, se iba a contratar a una empresa que iba a administrar la base de datos para que la portabilidad numérica se pueda implementar de buena forma en el país, y se establecieron determinados requisitos previos de experiencia, así como de lo que era capacidad operativa y financiera, que se entendieron que eran razonables y que daban las debidas garantías y la seguridad de que era alguien que tenía experiencia, que iba a prestar el servicio adecuadamente y quieras o no minimizar el margen de error. Y en este caso lo que se hizo fue tomar esos mismos criterios ajustados a lo que es el mercado, porque por supuesto es diferente el mercado de una ABD, que es un administrador de base de datos de portabilidad numérica, que un operador para prestar servicios de telecomunicaciones. ¿A partir de cuándo la gente va a poder disfrutar de esas bondades del 5G? Y bueno, las empresas ya están en el proceso de lo que es la asignación y la habilitación. Eso va a depender comercialmente de cada una de las empresas, pero el gobierno lo que estaba buscando es que se hiciera cuanto antes, y ya se ponía un plazo de 12 meses desde que se hacía para que tuvieran instaladas por lo menos 70 radiobases en el país. Pero, 12 meses. Pero, por ejemplo, en el transcurso del segundo semestre, el segundo semestre comienza en 15 días, ¿no? ¿Ya va a haber barrios enteros con 5G? ¿En el segundo semestre de 2023? A ver, no sé si barrios enteros, porque por supuesto va a depender de lo que es la cobertura de cada una de las empresas, pero entiendo que la voluntad de las empresas es poder comenzar en el corto plazo. Bien. Mercedes, y a propósito de otras críticas, ¿no?, que tuvieron las autoridades, ¿qué valoración haces de lo que fue el proceso para renovar el 4G en Uruguay, justamente para las adjudicaciones de 4G? Bien, el tema de las renovaciones es un tema sumamente complejo en todos los países.
Bien, o sea, siempre es algo Sí. que se suele discutir mucho la mejor forma de hacerlo. A nivel internacional, las recomendaciones son dar seguridad, dar continuidad, buscar que las empresas tengan la seguridad de que todo el despliegue y todas las inversiones que han realizado para la red, Ujú. porque uno piensa que se le da el espectro, pero solo con el espectro no puede prestar el servicio, sino que tenés que desplegar toda la red y obviamente son inversiones muy importantes. Yo me refiero a críticas porque el Frente Amplio los cuestionó a ustedes por haber hecho renovaciones automáticas, por ejemplo. ¿Se hicieron renovaciones automáticas o no? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, la tendencia internacional es atender la renovación porque se entiende que da continuidad, da seguridad y a las empresas les permite tener determinada estabilidad que es fundamental en la industria, sobre todo en las industrias que necesitas tantas inversiones, ¿verdad? Lo que se hizo en el caso en Uruguay fue, a ver, en las subastas de 2001 y 2003, que fue como mencioné anteriormente, no estaba previsto qué ocurría una vez que vencía el plazo, ¿verdad? Porque en Uruguay tenés autorizaciones con plazo y autorizaciones sin plazo. Las sin plazo son precarias y revocables, lo cual significa que se pueden, en teoría, se pueden llegar a revocar si se dan determinadas condiciones que están previstas en la normativa. Y las con plazo, que son justamente las que se han dado en las subastas, son en general se han dado por 20 años o por 25 años. En los casos estos del 2001 y 2003 que mencionaba, no está indicado en los pliegos qué ocurría una vez que llegaban a los 20 años. Una vez que se vencían los 20 años. Exactamente. En los casos posteriores que mencioné hoy, 2013, 2017, 2019, que las subastas fueron cerradas, sí se preveía que al término se iba a realizar una nueva subasta o que se iba a analizar. O sea, eso va a pasar cuando cumpla los 20 o 25 años, respectivamente, y dichos vencimientos. En este caso entiendo que el Poder Ejecutivo, entendió principal fue justamente dar continuidad, seguridad y que las empresas se pudieran concentrar en lo que era el desarrollo de 5G, dando seguridad en lo que es las redes que ya tenían desplegadas, en lo que es la tecnología, no necesariamente solo para 4G, sino que también hay radio base de 3G y 2G, depende qué espectro para qué. Y hay vencimientos que con estas características, el primero era el diciembre del año pasado, que correspondía a la empresa Telefónica. Ahora en julio se le vence a Antel, que se le vence a Antel 2 bloques, que también ya fue tratado en el directorio de URSEC, y el año que viene hay nuevos vencimientos de Claro y de Telefónica. Entonces, en realidad lo que hizo el Poder Ejecutivo fue, en parte de lo que es el diseño de las políticas de telecomunicaciones, entendió que lo más importante era, para lo que ya estaba, era dar continuidad, seguridad, y que las empresas pudieran seguir utilizando la tecnología y el espectro que ya vienen utilizando desde hace 20 años. ¿Y cómo te cayeron a vos algunas críticas de la oposición? Yo, por ejemplo, estuve leyendo anoche un documento del MPP que en su momento habló de un proceso poco transparente, con sesgo proempresarial y precios por debajo del valor del mercado de las telecomunicaciones, además de asignación directa, ¿no? Además de renovación automática. Bien, a ver, entiendo que cada uno puede opinar lo que entiende que es adecuado, no voy a entrar en eso. O sea, por mi parte yo creo que, a ver, el precio no fue por debajo del mercado, porque en realidad lo que se hizo fue un benchmark, que se consideraron más de 20 subastas en diversos países, y en realidad la tendencia en el mundo es que el precio del espectro está bajando. ¿Y por qué está bajando? Porque justamente lo que hablábamos al principio, los hábitos, la forma en que las personas consumen los servicios va variando. Antes las empresas, el modelo de negocio era que tú llamaras por teléfono y te cobraban por minuto o te cobraban por SMS. Hoy por hoy se está yendo todos los datos, ¿verdad? Entonces el modelo de negocio va variando. Hay muchos países en los cuales ha ocurrido que de repente el precio del espectro se ha fijado muy por encima de lo que es en realidad el precio y las subastas quedan vacías, o incluso hay casos que el espectro se está devolviendo y ya queda sin uso. Y en ese caso pierden todos, porque pierde no solo el Estado, que pasa a tener un recurso escaso que no se utiliza debidamente, pierde el ciudadano, que probablemente pueda llegar a haber afectado la calidad de los servicios, y también pierde, sin duda, las empresas, que pierden parte de lo que son las inversiones que han venido desarrollando. En este caso lo que se hizo fue, el Poder Ejecutivo le había pedido a la URSEC que haga un benchmark, se hizo un benchmark de más de 20 países, y en realidad el precio que había dado de los bloques que ya se están renovando era en el entorno de 4,2 millones. Y en realidad lo que el Poder Ejecutivo determinó fue que se renovara en el derecho de uso en las mismas condiciones iniciales, o sea que es en el entorno de 6 millones. O sea, por ende no es que estamos yendo por abajo del precio del mercado, sino que en realidad estamos yendo por encima del precio del mercado, porque el precio del mercado a nivel internacional nos daba 4,2 y el precio que se fijó es 6 millones, básicamente, que es lo mismo que se había establecido previamente. Bien, Ana Mendieta, le cambio un poco de tema ahora. ¿Qué impacto tuvo en el mercado la portabilidad numérica a 1 año y medio casi de haberse implementado? Bueno, la verdad que el impacto fue muy bueno, fue muy positivo.
creo que todos los usuarios en general vimos cómo las empresas se estaban esforzando más por estar más cerca de los usuarios, escuchando más y respondiendo de mejor forma con diversas promociones a lo que eran las necesidades de los clientes. Y no solo eso, sino que además desde URSEC, desde que inició el proceso de portabilidad, que inició en enero de 2022, venimos haciendo un seguimiento de lo que son los planes para ver cuál era el impacto, no solo en lo que recién transmitía, de cómo las empresas están escuchando más, respondiendo de diversa forma con ofertas y demás, sino también en lo que era el precio. Y lo que vemos es que se ve que el precio en lo que son los contratos bajó más de un 16% y el precio del gigabyte tuvo un descenso de más del 80% y al tiempo que se triplicó el uso. Creo que a todos hemos sido testigos de cómo los diversos planes que podemos acceder actualmente, teniendo la posibilidad de tener más gigabytes, pagando menos precios. ¿Tenés cifras de portabilidad numérica de este primer semestre del año que está terminando o todavía no? Sí, nosotros publicamos en marzo, de semestre no, porque cerramos al 30 de junio. Por eso te quiero preguntar si tienes algún adelanto. Tengo el 30 de marzo. Al 30 de marzo, a ver. Al 30 de marzo, justamente lo que les decía, o sea, se puede concluir, esto ya está publicado en la web de URSEC, que en lo que son los planes de telefonía móvil, que se ve un reflejo en los contratos, una disminución del 16%, precio corriente sin considerar la inflación, al tiempo que vemos que va acompañado de un descenso de casi del 80% en lo que es el precio promedio del gigabyte, también que va, y un incremento de casi 225% en el rendimiento de los gigabytes de los planes. Y esto es bien importante porque es un poco lo que hablábamos hoy. Si uno ve lo que es la evolución del informe mercado, vemos cómo van cambiando los hábitos de las personas y cada vez más las personas utilizamos datos para lo que son los servicios. Ya no utilizamos, por ejemplo, prácticamente si uno ve lo que son los SMS, lo que es la larga distancia internacional, lo que son los minutos de telefonía, vemos que se va viendo el impacto en el cambio del que las personas nos comunicamos. Y obviamente esto también se vio tuvo un impacto grande durante la pandemia, ¿verdad? Que todos estábamos en casa y teníamos que teletrabajar, teníamos que estudiar a distancia, que teníamos que conectarnos a diversas aplicaciones que nos habilitaban a hacerlo, y el consumo del tráfico de datos se incrementó de una manera enorme. O sea, si nosotros comparamos lo que es 2019 con 2022, o sea, en estos últimos 3 años, vemos que en móvil, el tráfico de datos móviles creció más de un 172%, y si vemos en fijo, ¿verdad?, se incrementó más de un 100%. Y esto también lo vemos en lo que es ¿verdad?, el impacto de lo que es la economía digital, ¿verdad? Y ahí vemos la última pata de la economía digital, que es un tema que es bien importante, que son los servicios postales, ¿verdad? Ajá. Que también vemos como el cambio de hábito y también se incrementó con la pandemia, que las personas empezamos a querer más, a pedir y que nos lleguen las cosas a nuestras casas en vez de tener que salir. Obviamente con la pandemia era una necesidad, pero es parte que viene cambiando lo que son las costumbres y la forma en que las personas consumimos los diversos servicios. En otro orden, ¿cualquier empresa puede ofrecer acá en Uruguay servicios de venta de datos de Internet si cumple con los requisitos? Bueno, a ver, eso es una discusión que se vino haciendo desde hace muchos años, que en realidad con la ley de medios, la ley 19.307, el artículo 56, en ese momento impedía que las empresas que prestaran servicios de telecomunicaciones a su vez pudieran prestar servicios de comunicaciones audiovisuales. Eso, bueno, se vino discutiendo en los diversos años. Había algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia que declaraba que esa prohibición era inconstitucional. Había 5 sentencias específicamente, y el Poder Ejecutivo lo que hizo fue, en esos casos donde se determinó que esa prohibición no aplicaba, se les habilitó. Lo que hay de regulación actualmente es, uno ve la ley de medios y ese artículo 56 que fue modificado en la última rendición de cuentas, que empezó a regir en enero, que ya esa prohibición la dejaba sin efecto. Y le permite a los cableoperadores, por ejemplo, solicitar el derecho. El derecho, ahí va. Exacto, pero son los cableoperadores a quienes le dan la solicitud. O sea, quienes tienen el derecho de solicitarlo. Entonces, por un lado está la que establece la ley actual, está también el reglamento de licencias, que es el decreto 115, que específicamente en el artículo 11 establece determinados requisitos con los cuales tienen que cumplir quienes quieren poder prestar ese servicio, o sea, quienes quieren tener esa licencia. Entonces, en realidad, hoy por hoy, nosotros de URSEC estamos recibiendo muchas solicitudes en base a lo que es el artículo 56, en la nueva redacción, que tienen que cumplir con lo que establece a su vez el decreto 115, los requisitos formales. ¿Y no pierde Antel con este cambio?
A ver, yo creo que la competencia fortalece mucho a todos y creo que es buena para todos, o sea, no solo para los operadores, en este caso Antel, sino también para toda la sociedad. Mi punto de vista es que no, yo creo que se va a fortalecer Antel, que va a tener nuevas modalidades de negocio, va a ir variando, pero creo que fortalece y contribuye creando nuevas oportunidades para toda la sociedad. Hablabas de la última rendición de cuentas, Mercedes. En la pasada rendición, en la del año pasado, se incluyó un artículo sobre la piratería deportiva. Pasados 12 meses aproximadamente. ¿Fue útil eso? Bueno, el tema de la piratería es uno de los grandes problemas que también tienen los cable operadores y quienes generan contenido, ¿verdad? Es un problema en general global, que claro, con lo que decíamos, los cambios de hábitos, el hecho de que una persona puede acceder a diversas aplicaciones. Estamos hablando de los que te pasan partidos en vivo sin pagar derechos, ¿no? Ese es un ejemplo, pero si uno ve también en la ley de presupuesto también había un artículo vinculado con la piratería que de repente te estaban pirateando las señales, por ejemplo. Ah, mirá. Entonces eso viene a atender específicamente el problema del en vivo. El problema de, estamos mirando un partido y el partido demora 90 minutos, necesito que actúes rápido. Entonces, claro. con la otra solución que bloquees a los que me están robando la señal, digamos, y lo están pasando en internet. Exacto. Entonces, o sea, Uruguay fue pionero en lo que es atender este problema de la piratería, que traía muchos perjuicios a lo que era, lo que era la industria. Y está, por un lado, como comentaba, la ley de presupuesto está previsto un artículo concreto de piratería que fue reglamentado por un decreto del Poder Ejecutivo, que eso ya está empezando a utilizarse, como todo proceso que es complejo, a medida que se va aceitando las formas, va surgiendo, pero ya se hicieron algunos bloqueos. Y en la última rendición de cuentas, como bien indicabas, se previó el caso de lo en vivo, que no entraba dentro del otro supuesto que estaba previsto en el artículo 712 de la ley de presupuesto. Entonces ahí ahora lo que está pendiente, que todavía no se ha realizado, es la reglamentación del Poder Ejecutivo. Ah, o sea, lo pusieron en la rendición de cuentas del año 2022, pero todavía no se reglamentó. Tenía un plazo para reglamentarlo, y el Poder Ejecutivo entiendo que está muy avanzado en la reglamentación, entiendo que está dialogando mucho con los diversos actores de la industria para buscar justamente que la aplicación sea la mejor, y aún no se ha aprobado, entonces en los hechos aún no lo estamos utilizando, o sea, no se ha empezado a hacer. Recuerdo que cuando asumiste hace ya 3 años, decías que te habías encontrado con una caja de Pandora llena de irregularidades en la URSEC. ¿Hoy la unidad está más ordenada? Bueno, URSEC ha tenido en estos últimos 3 cambios muchos cambios. En estos últimos 3 años muchos cambios. O sea, el primero, que para mí es bien importante, fue el hecho de que con la LUC pasamos a ser un servicio descentralizado, lo cual genera que el regulador pase a ser más fuerte e independiente y trae muchos cambios asociados en todo lo que son los sistemas, la forma de relacionarse, a la vez que se le ha dado más competencias. Por ejemplo, con el tema de piratería, temas también de controlar los llamados al 911 trabajando con el Ministerio del Interior, también el registro no llames, por ejemplo, la portabilidad. O sea, son... nunca saqué, nunca. Sí. Qué desidia que tengo. Nunca llamé al no llame y quisiera hacerlo. Viste que fácil. hay una hora, ¿no? Es muy fácil. Es después del mediodía. En mi caso es entre las 12:15 y la 1:15 de la tarde, estoy hablando, todas las que yo quisiera decir no llame. Tienen horas, ¿viste? Al resto de la humanidad, Mariano. ¿Eh? Tú quisieras decirle no llame al resto de la humanidad. Bueno, eso puede ser, pero ¿qué? Ahora en la tanda, en todo caso, me prestás el celular. Dale, y te ya lo hago activamos. te lo hago rapidito. Claro, pues está activo todo el tiempo eso, ¿no? Sí, está activo todo el tiempo. Se busca que también buscamos la forma más fácil de poder que las personas se puedan registrar en caso de que quisieran dar de alta. Y actualmente la verdad que tenemos más de 220.000 personas que se han anotado en el registro. También tenemos el número de las empresas que van consultando el registro para no llamar, va creciendo. Hoy actualmente tenemos en torno de 140 empresas. ¿Ustedes lo tienen? Capaz que queda raro que la presidenta de la URSEC tiene el no llame, pero Mercedes, ¿lo tenés? No, yo no. No, vos no. Si lo tuviera no lo diría. César y Ro. No, yo se lo hice a mis padres, yo no lo tengo. Vos no, mirá, César. Yo no lo tengo. No lo tenés. No, porque me gusta esa... me da, teléfono desconocido no se atiende, no jodas. Me gusta esa cosa de recibir una llamada y no saber de quién es. ¿En serio? Me da mucha adrenalina. Por favor, ¿qué eso no es adrenalina. Ya sé, pero esta vida me ha destruido tanto que ya la adrenalina que me queda es eso. Mercedes, ya visto más a la distancia, ¿qué sensación te dejó el caso Nicolás Endoya? Bueno, en realidad nosotros en ese caso lo que hicimos fue, o sea, si me llevo en el tiempo cuando ocurrió todos los hechos, en realidad a mí me presentaron una denuncia de algo que teóricamente era irregular y yo lo que hice fue cumplir con el 177 del Código Penal, que me establece a mí la obligación de que una vez que a mí me presentan una denuncia de algo que teóricamente pueda llegar a ser irregular, yo tengo la obligación de dar
de hacer la denuncia, o sea, dar la noticia a criminis en Fiscalía. O sea, en realidad yo lo que hice fue cumplir con esa obligación y bueno, después el caso obviamente fue evolucionando. Era como una bombita eso. A ver, yo en realidad lo que en su momento no informé... era tuya la bomba, pero estaba en tu lugar de trabajo, digamos, ¿no? Yo en realidad lo que informé fue que en realidad una persona ajena al organismo había entrado sin autorización a triturar documentos. Y eso fue lo que yo informé a Fiscalía y que Fiscalía obviamente investigara a ver si eso podía llegar a ser una irregularidad o no. De eso, Fiscalía fue profundizando en la investigación y surgieron otros hechos y bueno, el caso ha evolucionado y ha sido de público conocimiento. Así que en realidad creo que ha sido un tema sin duda muy complejo para todos, pero desde mi punto de vista yo creo que yo hice lo que tenía que hacer aplicando la ley del 177 del Código Penal. Y hablando justamente de denuncias, ¿cómo te cayó a ti en abril cuando te cayó esa denuncia de que habías trabajado en Movistar, de que habías beneficiado a la empresa por eso en este pliego 4G del que hablaba justamente Mariano, y luego las críticas justamente de esta empresa y de Claro por el pliego 5G y que decían que no daba las garantías para las empresas multinacionales? Bueno, en realidad que yo trabajé en una de las empresas es de público conocimiento, o sea, nunca, no fue algo que o sea, estaba en tu currículum, digamos. Está en mi currículum, está en mis redes sociales, o sea, todos los que trabajamos en la industria, que hace mucho tiempo que estamos, me conocieron, incluso me conocieron trabajando antes en la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, donde había más de 35 empresas de telecomunicaciones. Entonces, en realidad, o sea, y yo empecé a trabajar ahí cuando tenía 23 años, de abogada de la Cámara, y después de abogada de la Cámara pasé a trabajar a otras de las empresas, y por eso es que yo conocía el mercado y entiendo un poco. De hecho, está la lectura esa, bueno, esta es una persona que laburó en la que hoy es mi competencia, en una empresa privada, me sirve tenerla en mi equipo unos años después, como claro, hace pero en ese momento de la denuncia de que la JUTEP, Sí. que la JUTEP fue como diciendo, trabajó ahí y se abrió el paréntesis de los estará beneficiando claro, por sí. eso. A ver, entiendo que eso fue la lectura que se quiso hacer, que quiso, o sea, para mí forzar, porque a ver, desde que yo asumí en URSEC, a mí me designaron en URSEC en abril de 2020, y yo había dejado de trabajar en esa empresa en marzo de 2018. O sea, yo no tengo ningún tipo de incompatibilidad legal ni nada por el estilo, y siempre fue de público conocimiento. O sea, yo incluso cuando dejé de trabajar en esta empresa, fue justamente porque dije, a ver, yo había empezado a ayudar en todo lo que era el equipo técnico de la campaña, y dije, a ver, yo no quiero tener ningún tipo de incompatibilidad o que me digan que hay algo que no sé, que no puedo hacer. O sea, yo prefiero todo bien, muchas gracias, aprendí mucho y hasta luego, y me enfoqué en trabajar en lo que era el equipo técnico con la calle y demás. Y a mí me designaron recién en abril del 2020, y además de que obviamente yo no sabía que me iban a designar en URSEC, que está claro, ¿no? Pero a ver, yo primero no tenía ningún tipo de incompatibilidad. Y segundo, que es un tema que me parece que es bien importante, es que a mí todavía no me han dado vista de la teórica denuncia en JUTEP. O sea, yo me enteré, como se enteró todo el mundo, por un medio de prensa, y yo el día de hoy sigo sin saber qué es lo que teóricamente dice esa teórica denuncia. O sea, nunca te llegó la denuncia. No sé ni lo que dice. Supuestamente era de Claro la denuncia, ¿o no? No sé de quién es porque teóricamente es anónima, pero te digo todo teoría porque lo que sé es lo mismo que pueden llegar a saber ustedes probablemente. ¿Para ti fue política la denuncia entonces? Y no lo sé porque nunca pude tener acceso. O sea, yo me enteré. ¿Tú pones en cuestionamiento que exista la denuncia? No lo sé. La realidad, yo me enteré, te soy sincera, me llamó un periodista un día y me dijo, Mercedes, ¿viste lo de la denuncia? Y le dije, no sé de qué denuncia me estás hablando. Me dicen, me pasa un link a uno de los medios de prensa, y en los medios de prensa estaba una de las directoras de la JUTEP, La que es directora por el Frente Amplio. informando que yo tenía una denuncia anónima en ese organismo. Pero a ver, yo lo que sé es eso. No tengo ni idea de nada, porque la realidad es que no me han dado vista. No sé qué es lo que dice, no sé ni quién la hizo. Ana Ferraris fue la que... No lo sé, lo que sé habló es... con La Diaria, por ejemplo, hablando de esa denuncia. Lo único que sé es lo que dice ese medio de prensa, y nunca me han dado vista, nunca me han dicho nada. Incluso me llama la atención que una directora de este organismo haga público una teórica denuncia, porque yo creo que no hay un lugar donde estén todas publicadas las denuncias de todos los que se hace denuncia a favor de alguien, ¿no? Porque... No sé, me dicen que el organismo tiene muchísimo trabajo y yo no sé todo el mundo las denuncias que le hacen. A ti a nivel legal no te explicó nada más que esto. Es que no tengo, Que una nota en prensa, digamos. Es lo único que ¿Te que dolió? sé. A ver, obviamente a nadie le gusta. Y aparte, a ver, la realidad es que lo que yo dije, a ver, no sé qué es lo que lo que dice la teórica denuncia, no sé qué es lo que dice, pero a ver, si en teoría me están denunciando porque trabajé en una empresa, lo cual es de público conocimiento, porque está en mi currículum, en mis redes, está en todos lados, y aparte creo que aparte es algo bueno, porque aparte es bueno que uno tenga experiencia en la industria. Ustedes probablemente están trabajando en este medio y antes de este medio trabajaron en otros medios y eso no los afecta. Y la única prohibición legal que hay es de un año de pasar del organismo de control a trabajar en uno de los controlados. Yo no estoy haciendo... O sea, si vos dejás la URSEC mañana tenés que tomarte un año para ir a una empresa privada del ramo, digamos. Exacto, eso es lo que dice la ley de Uruguay. Y yo en realidad dejé de trabajar en esta empresa 2 años antes
de ser designada en URSEC. Y aparte otra cosa, díganme un caso en el cual yo haya sido imparcial, porque a ver, si me vas a denunciar porque teóricamente estar beneficiando a alguien, decime en el qué. que haya sido parcial, decís. Exacto. Ahí va, sí, sí. Mi obligación es ser imparcial y yo creo que yo he cumplido con eso cabalmente. Díganme en un caso en el cual no haya actuado Bueno, en la justamente forma. se hablaba de esta asignación 4G. Pero esto es un decreto del Poder Ejecutivo. Yo en realidad lo que hago es cumplir con un decreto del Poder Ejecutivo, y así como se le renovó a Movistar el año pasado, este año se le renovó a Antel, y el año que viene va a pasar lo mismo con todos los casos que entraban dentro de ese decreto del Poder Ejecutivo. Y la propia Movistar aseguraba que las condiciones de esa subasta 5G eran violatorias de tratados de protección a las inversiones extranjeras. ¿Cómo lo viviste eso? A ver, eso son opiniones de la empresa, lo mismo. Es normal si uno ve los antecedentes de las anteriores subastas, que las empresas no están de acuerdo con algún tipo de condiciones, ya sea con el precio, ya sea con la reserva Esas previa de subastas Antel. recibiste crítica de los dos lugares, digamos. Pero suele ocurrir, en realidad, si uno ve, si va a los antecedentes de la subasta del 2019, 2017, etcétera, suele haber discrepancias vinculadas con lo que es el precio, con la reserva previa de Antel, con que Antel, por ejemplo, en el 2019, también en la cantidad que se le reservaba. Es normal que haya discrepancias, y a ver, creo que es parte del diálogo, que es sano, que hay que haber. O sea, no se equivoca el que no hace nada, ¿verdad? Pero entiendo que es una opinión, ellos tendrán sus fundamentos para decirlo, y bueno. ¿Tú crees que no fue para nada violatorio? A ver, yo creo que el Poder Ejecutivo, cuando aprobó este pliego de bases y condiciones, primero que se siguieron lo que es el diseño de política de telecomunicaciones, que lo aprueba el Poder Ejecutivo, fue en línea con el ordenamiento jurídico nacional, y además se consideraron todos los antecedentes nacionales en lo que son todas las subastas que se han venido realizando en nuestro país. Mercedes Aramendía, presidenta de la URSEC, muchas gracias por visitarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un placer. Que pases bien. Gracias. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. En pleno